Esta noche, a las 3 de la mañana, algo saldremos a recorrer los hogares del vecindario. No el tuyo, si tienes el escudo activo, pero los que no lo tienen, airo, y la mayor no lo tienen, aunque sean familias catotrélicas que van a misa y rezan el rosario y tienen la imagen de la Virgen colgada en la entrada, Esos hogares van a recibir una visita que ninguno de sus habitantes va a recordar al despertar. Y sin embargo, los efectos de esa visita van a estar al don a siguiente y a la semana siguiente, y acumulándose hasta que alguien tenga el vocabulario para nombrar lo que está ocurriendo. Padre Pau tenía ese vocabulario, y lo que se les sabía sobre esa hora específica no como experiencia mística reservada para frailes en conventos, sino como realidad documentada que advertía a las familias que llegaban hasta es lo que quiero compartirles hoy. Porque lo que la mayoría conoce sobre las noches de Padre Pau son los ataques contra Orsini, los golpes en su celda, las maunplasanas en que los frailes del convento de San Giovanni Rotondo lo encontraban en el suelo. Las cartas donde Osen le describían al padre Agostino noches de 7 horas de combate físico sostenido que casi lo mataron. Eso es real, es documentado, pero no es todo lo que Ursen sabía. Lo que rara vez se menciona es lo que Padre Pau en Seun sabía sobre el hogar. No el alma individual, el espacio físico donde la familia vive, donde los hijos duermen, donde la guardia espiritual baja en todos al mismo tiempo a las 3 de la madrugada. Eso es lo que quiero hablarles hoy. Llegó a entender este tema de una manera que no había buscado. Después de que Lucas se fue, mi casa se llenó de presencias nuevas, no de golpe, Así nunca pasan estas cosas. Mi hijo Diego vino a quedarse unos meses para que yo no estuviera solo. Su esposa Marisol vino con Ousel, personas que amo y que hicieron bien en estar juntos. Y hubo algo que empezó a notar que no tenía que ver conmigo. Marisol empezó a despertar a las 3 de la mañana. No una noche, no 2. Todas las noches, con la regularidad de un reloj que nadie había programado. Yo lo sabía porque oía la luz de su fue a encenderse al otro lado de la pared. A veces oía pasos en el pasillo. Diego me lo mencionó así 3 después de 2 semanas. Marisol se despierta siempre a la misma hora. No sabe por casi sin qué. Dice que no pasa nada, pero le cuesta volver a dormirse. Ella no tenía historial de insomnio. No era una persona que durmiera mal. Antes de llegar a mi casa, dorma bien. Mi primer impulso fue buscar explicaciones ordinarias. La casa nueva. El colchá un 3N diferente. El duelo de ver los espacios donde Lucama siempre estuvo ahora sin ella. Cosas que tienen sentido y que no se pueden descartar sin más. Pero cuando encontraron lo que el padre Gabriele Amort documenta sobre la infestación 3N del hogar en patrates en específico que usen describan como firma de una presencia instalada en un espacio, no en una persona algo encaje entre 3 de una manera que no me dio opciones ser 3 modas. El hogar no habrá sido consagrado activamente desde que Luca vibra y hace a esas cosas. Yo creo aún que el problema, si abuna alguno, era personal, individual. Lo había vivido en aquellos primeros meses después de su muerte de otras maneras que ya contamos antes. Pero lo que Amort documenta no es el ataque a la persona, es la visita al espacio. Y esa visita no discrimina entre los habitantes, afecta al hogar como unidad. No era yo solo, era la casa. Para entender por qué sé esa hora específica importa, necesito que piensen en algo que la catequesis moderna rara vez explica con esta claridad. Jesucristo murió en 3, en la cruz a la hora 9. En el sistema de horas de la época romana, eso corresponde a las 3 de la tarde.
La tradición 3N espiritual que Santa Faustina Kowalska recibió entre tres con aprobación presente en pontificia la llama la hora de la misericordia. El momento exacto en que Cristo entrega entre tres su vida. El corazón entre 3N de toda la historia de la salvación entre 3N. 3 de la tarde. El adversario que no puede crear nada solo puede parodiar y subvertir lo que existe Eligí un 3. El punto exactamente opuesto en el reloj. La inversión en 3N perfecta del momento es sagrado. 3 de la madrugada. Esto no es folclore. No es superstición, un 3N de noches oscuras. Es teología con 12 horas de diferencia entre los dos polos del reloj. Las cartas de Padre Pano al Padre Benedetto del 18 de enero de 1912 y al Padre Agostino del 18 de marzo de 1913, certificadas, compiladas, verificables en la biógrafa de C. Bernard Ruffin documentan algo con una precisión, un 3N que se me queda junto 3 grabada desde la primera vez que las leaos con atención se tunchen de real. Padre Pau, escribí un 3, que los demonios no cesaban de golpearle desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada. Las noches más duras comenzaban a esa hora, y en una de ellas, el mismo describí un 3, como la peor escribí un 3, algo que no puedo leer sin que se me haga un nudo. Realmente pensé que era la última noche de mi vida. O si no me moroma, me volverá un loco. Un fraile de 21 años, solo en una celda, 7 horas. Pero lo que rara vez se menciona es lo que un cel en Seúl sabe a partir de esa experiencia. No lo que le ocurra a un zen como individuo extraordinario. Lo que ocurra en los hogares de las familias ordinarias que llegaban hasta un zen buscando ayuda. El padre José C. Antonio Fortea, exorcista Spa Amplasol, cuya obra los sacerdotes de la Iglesia consideran la referencia más rigurosa del siglo XXI sobre demonología, documenta algo que cambia entre 3 completamente mi comprensión 3N de este tema. La actividad demoníaca nocturna no es aleatoria en su horario. Tiene un pico, un momento específico del ciclo de 24 horas donde la actividad documentada es más intensa, más consistente y más orientada hacia los hogares como espacio colectivo. Ese momento es el que Padre Puno conoce desde adentro. Y la razón 3N que Fortea articula no es mástica, es estrategégica. A las 3 de la madrugada, todos los que viven en un hogar están durmiendo al mismo tiempo. La voluntad está suspendida. Los sentidos están apagados. La intención 3N orante que algunos tenían durante el día está completamente desactivada. La guardia espiritual colectiva de la familia la conciencia activa de lo sagrado que una persona u otra mantiene en distintos momentos del está en su punto más bajo de manera simultánea para todos. El hogar en ese momento es como un campo abierto. No porque los habitantes sean menos fieles a las 3 de la mañana que a las 3 de la tarde, sino porque ningún ser humano puede mantener la guardia consciente mientras duerme. Y cuando todos duermen al mismo tiempo, el espacio queda sin el escudo activo de nadie. Eso es lo que Padre Pao llamaba la vulnerabilidad colectiva del hogar. El Padre Gabriele Amort, exorcista oficial de la Diócesis de Roma durante décadas y autor de la documentación más rigurosa sobre el combate espiritual del siglo XX, distingue en sus memorias entre varias categorías de acción demoníaca. La más conocida la que la gente imagina cuando piensa en exorcismos es la posesión. Pero Amort documenta con detalle algo que ocurre con mucha más frecuencia y que pocas personas identifican correctamente. Lo llama infestación del hogar. No la posesión 3N de una persona,
la instalación de tres de una presencia en un espacio fánsico, el territorio de una casa que ha sido elegido no por las características personales de quien vive adentro, sino por el estado espiritual del hogar como unidad. Y la infestación de tren del hogar tiene C1 plus ales específicas que ha mort de un 3 documentadas con la precisión tren de un munce dico que describe son tomas. La primera, los habitantes despiertan a la misma hora exacta todas las noches, sin alarma, sin causa visible, con la regularidad de algo que no es biológico, sino que viene de afuera. La sensación de una 3N al despertar no es la del que simplemente sale 3 de un ciclo de sueño, pulse o profundo. Es una alerta, una presencia sentida en el espacio, una angustia sin causa identificable que los afectados describen en los casos documentados por Amorth, como una presión 3N en el pecho que no corresponde a ningún contenido onórico recordado. La segunda C1 plus la sensación 3N de ser observado en espacios concretos de la casa, no la paranoia general de quien está nervioso o con el C1 plus o alterado. Una dirección 3N específica, un rincón 3N, una habitación 3N, una zona del hogar que produce incomodidad que no es ordinaria y que curiosamente distintos miembros de la familia a veces C1 plus alan sin haberse puesto de acuerdo. La tercera C1 plus es la más sutil y la que más tiempo tarda en identificarse correctamente. Una tensión TN inexplicable entre los habitantes. Una irritabilidad sin causa que se instala en el hogar. Dificultad para orar en ese espacio aún. Como si el recogimiento que en otro lugar llega con cierta facilidad, a Hashem se resiste. Una aridez espiritual que los que viven adentro atribuyen al cansancio, a las circunstancias, a que la vida es tan difícil sin conectarla con el espacio fásico donde ocurre. Amorth documenta es un caso que me parece el más preciso de todos los que registró Taten sobre este tema. Una mujer que llega un 3 a con esas sales, sin saber que un sacerdote aún ha estado en su casa antes que ella llegara a pedir ayuda, sin haber presenciado nada, sin saber que en los rincones de ciertas habitaciones se había asperjado agua bendita con sal exorcizada como primer paso de protección de 3N. Cuando la mujer llega ante el sacerdote, antes de que se le dijera nada, pregunta Terés, ¿hiciste algo en mi habitación, Teresen? No abona sentido, no como confirmación Teresen monstica espectacular, como la certeza fónsica de que algo aún ha cambiado en el espacio donde dormana. Algo que interrumpí Terés, una presencia que llevaba semanas instalada sin que ella la nombrara correctamente. El escudo actúa, aunque quien vive en el hogar no sepa que fue puesto. Santa Gema Galgani vivana en un estado de santidad que la iglesia reconocía formalmente. Su vida espiritual no era la de alguien que estaba comenzando el camino. Era la de alguien que llevaba amplas os en una unitren con Dios que la mayor una de los creyentes ni imagina alcanzar. Y la atacaban en su dormitorio. The Happened 3, documentado en sus cartas, algo que me hace pensar cada vez que lo leo. Comenzante 3 a golpearme con tales golpes que temo morir. Tenía la forma de un gran perro negro. En el dormitorio de una santa, el santo cura de Ars, Juan Vianney A, canonizado, doctor moral de la iglesia Aro. Pasan 3 noches en que los ruidos en su cuarto eran tan violentos que los fieles del pueblo salían a ver cómo pasaba. Golpes, estridores, el sonido de muebles movían en 12. Nada que los ojos encontraran cuando entraban al cuarto, pero que los suandos habían escuchado con una claridad que no dejaba dudas sobre la realidad de lo que estaba ocurriendo. Ahora, piensen en esto conmigo. Si la vivienda de una santa como Gema Galgani y el dormitorio del santo cura de Ars eran espacios donde el combate llegaba con esa intensidad personas de una santidad que ninguno de nosotros puede pretender igualar,
aro, A con C. Podemos esperar quienes vivimos en hogares ordinarios, sin oración totrene continua, sin los shinobitos espirituales de un santo, sin la formación astrene de un C, cada que ellos tengan para reconocer lo que estaba ocurriendo. La diferencia entre ellos y nosotros no es que ellos eran atacados y nosotros no. La diferencia es que ellos sabían lo que estaba pasando y saben exactamente qué hacer. Nosotros, la mayor parte del tiempo, no tenemos ni el nombre para lo que vivimos. Hay tres condiciones que Padre Pono identificaba como las que dejan un hogar sin protección trascendente en esa hora específica. Las enseúmples aba a las familias que llegaban hasta ofele, no como teoría abstracta, sino como diagnóstico práctico. Como el monte dijo que examina al paciente y dice, acá hay tres cosas que están mal y tienen solución tacit N. La primera es la ausencia de consagración tente N activa del espacio. Y acá necesito ser preciso, porque hay una confusión tente N frecuente sobre esto. No hablo de la bendición 3N que el sacerdote hizo cuando la familia se muda en tres a esa casa. Eso tiene valor. No lo estoy descartando, pero amor y fortea coinciden en algo que a mí me costaría un tiempo procesar. La protección a 3N espiritual de un hogar no es permanente por naturaleza. Necesita renovación a 3N. El escudo que se puso hace 10 hours plaos en una bendición nates clan N de casa que ya nadie recuerda, no tiene la misma efectividad que un escudo que se renueva deliberadamente. Como las cerraduras de una casa. Una cerradura que nadie ha verificado en Amo Plus OS puede haber desarrollado problemas que nadie notres. La cerradura que alguien revisa y activa cada semana funciona. Padre Pueno recomendaba a las familias que llegaban hasta un sí, algo que me parece simple en su forma y profundo en su implicación nuestra-escena. Consagrar el hogar a la protección estresión de nuestra Seun Plus Hora y de San Miguel Arcángel cada semana, no una vez, cada semana. Con la misma regularidad con que se cambia la ropa de cama o se prepara la mesa del domingo. La segunda condición 3N, que deja un hogar sin protección 3N, es el pecado grave no confesado que crea lo que los tetralogos del combate espiritual llaman el derecho legal de entrada. No hablo de la imperfección 3N ordinaria que todo ser humano carga. No hablo del carácter irritable o de las faltas cotidianas que la conciencia registra y que la confesión 3N frecuente va trabajando. Hablo de algo no es específico. La situación en que alguien que vive en ese hogar tiene una ruptura formal con la gracia aún no, un estado que no ha sido llevado al sacramento aún no, y que abre el espacio a interferencia de una manera que la protección ordinaria ya no cubre completamente. Padre Pau era explícito en esto con sus penitentes. Hay situaciones espirituales que hacen el hogar permeable. No en sentido mágico, en el sentido de que la consagración genuina del hogar requiere que quien vive adentro estonque en común y tremen con lo que esa consagración declara. Un escudo puesto sobre un espacio donde hay una puerta abierta desde adentro no puede cerrar completamente lo que se cuela por esa puerta. La tercera condición 3N es la más importante para entender por cuándo esa hora exacta es la que es. A las 3 de la madrugada, todos los que viven en ese hogar están durmiendo de manera simultánea. No hay nadie que están orando. No hay nadie consciente de lo que está en ese espacio. La guardia espiritual del hogar aburiburu. El rosario que alguien resuelta 3 antes de dormir, la presencia activa de lo sagrado que otro mantuvo durante el Deum Noah, la voluntad orientada hacia Dios que alguno sostuvo en los momentos de trabajo o de preocupación 3 están
completamente suspendida para todos al mismo tiempo. El hogar en ese momento específico es tan bacán de guardia activa. Y lo que recorre los hogares en esa hora lo sabe mejor que los que duermen adentro. Lo que Padre Pau en Seon plusaba a las familias que llegaban hasta un Ursilao. No solo a los individuos que venan a confesarse o a buscar dirección una trecena espiritual, sino a las familias como unidad AU. Tenía algo que me parece fundamental y que rara vez se menciona cuando se habla de su ministerio. Le preocupaba el hogar. No solo el alma individual que tenía frente a un cel, el espacio fásico donde esa alma vivuna, el territorio concreto que esa familia habitaba y que podía estar, sin que ninguno de ellos lo supiera, en un estado de vulnerabilidad que los afectaba a todos por igual. Hay testimonios de familias que llegaron hasta un cel con situaciones que ellos describan como problemas de salud, de relación de ley, de carun meter. Dificultades que cualquier psicohumanologo atribuía a dinámicas familiares complejas o a circunstancias de vida difíciles. Y Padre Panu, después de escucharlos, hace preguntas sobre el hogar, sobre el estado espiritual del espacio, sobre cuándo fue la última vez que alguien había consagrado activamente esa casa. Esa pregunta dejaba perplejas a muchas familias, porque no tenían respuesta, porque nadie les había dicho que eso importaba. Lo que Momo se recomendaba era concreto. La consagración unirtres en el semanal del hogar a la protección unirtres en ente de nuestra Seon Tesora y de San Miguel Arcángel, realizada por el padre de familia, o por la madre, o por quien asumiera esa responsabilidad espiritual dentro del hogar, realizada en voz audible, recorriendo los espacios, declarando en el espacio físico lo que esa consagración tren declara. Y un segundo elemento que enfatizaba para las puertas de entrada, la oración de San Miguel, pronunciada en voz audible en el umbral. En la puerta principal de la casa, donde el espacio interior y el espacio exterior se encuentran. No como recitación de escena interior, en voz que suena en ese umbral específico, que en esta casa no entra lo que no viene de Dios. Eso no es folclore, no es supersticia trascendente de gente crowdula, es la declaración centrene del bautizado que reconoce que el hogar donde vive tiene un estado espiritual que puede ser activado o descuidado y que elige activarlo deliberadamente. Voy a contarles lo que ocurría entre tres en mi casa, cuando encontré lo que Amort documenta sobre las seun plusales de infestación del hogar y las tres condiciones que Padre Pío identificaba como las que lo dejan sin protección. Hice algo que no había hecho en ambos. Consagré la casa, no llamónque, a un sacerdote esa noche aur. Eso era algo para más adelante, algo importante, pero no podía esperar. Lo que Padre Pau en Seun Plis era que la consagración tercen que hace quien vive en el hogar, aumri, con la autoridad del bautismo, con la voluntad deliberada del padre o la madre de familia aprisis, tiene un efecto real. No es sustituto de la bendición sacerdotal, pero tiene su propio valor, su propia eficacia. Camínense por cada habitación de esa casa. La sala donde Luca pasaba las tardes, donde toda una, tenemos su imagen de la Virgen de Guadalupe en el mismo lugar donde ella la puso. El cuarto, donde Diego y Marisol dormían. La cocina, que siempre fue el corazón de esa casa cuando ella viva. La entrada principal, donde el agua bendita que Lucún llenaba cada mes, lleva un tiempo sin que nadie la usara para nada concreto. En cada espacio de pie, en voz audible, no en susurro, no en pensamiento, en voz que sonaba en ese cuarto, declaró lo que la consagración trecenden declara, que ese hogar pertenece a Cristo, que la protección trecene de nuestra Seomns Ora y de San Miguel Arcángel cubre ese espacio y a todos los que duermen adentro. Que ninguna presencia que no venga de Dios tiene derecho de instalarse en ese territorio.
asperjanse agua bendita en los 4 ángulos de cada habitación, empecante por el cuarto donde Marisol despertaba todas las noches. Mojangon los dedos y aspergunse cada esquina del cuarto con la intención explancita de sellar ese espacio. En la puerta principal, de pie en el umbral, recount sing la Horacio Tetesten N de San Miguel en voz audible, con el rosario en la mano, como el padre de familia que coloca el escudo en la entrada de su casa antes de cerrar por la noche. Esa noche Marisol durmía 3 sin despertar a las 3. No lo atribuyo todo a esa sola acción Tresnaau. La historia espiritual de un hogar no cambia en una noche y yo lo son sí. Pero hay algo que Sun cambia en 3 esa noche y Marisol lo nota 3 sin que yo le hubiera dicho nada todavía. Al día siguiente me dijo que había dormido diferente, que la habitación 3 en 60 diferente, que no sabía hacer 3 explicarlo, pero que algo no era igual. Yo sabía hacer 3 explicarlo. Antes de hablarles del protocolo para la hora exacta, necesito decir algo que serum deshonesto no decir. No toda interferencia nocturna tiene el mismo origen. Padre Pao lo sabuna mejor que nadie au. Era mousedico, de almas en el sentido nous literal, y nunca confundía entre 3, lo que pertenece al cuerpo con lo que pertenece al espíritu. Hay un cansancio físico real que tiene sus propias causas y que ninguna consagración tetresén resuelve por sí sola. Hay ciclos del sueupso que producen despertares en ciertos horarios por razones fisiológicas. Hay periodos de estrés sostenido que alteran el descanso de maneras documentadas y que la medicina entiende bien. Padre Pau fund antes un hospital. No era enemigo de la medicina, pero Amort dejó antes documentada la diferencia que importa para lo que estoy hablando hoy. El despertar biológico del ciclo del sueño plazo es variable. Cambia de noche a noche, cambia con el estrés, cambia con la edad. No tiene la consistencia específica de la firma de Monoaca. El despertar que viene de la visita nocturna al hogar tiene una puntualidad que no es biológica. La misma hora, noche tras noche, con la sensación de presencia en el espacio al despertar, con la dificultad para volver a dormirse que no tiene causa identificable y que no cede cuando la razón actúa sobre ella. Esa puntualidad, auro, esa firma, como Amorth la llamaba auro, es la seamomus, al que distingue los 2 tipos de despertar. Y si eso es lo que ocurre en tu hogar, lo que Padre Pau dejó en 3 documentado, tiene respuesta concreta para esa hora exacta. Cuando el despertar llegue a esa hora au, cuando la puntualidad que ya reconoces aparezca y la presencia se sienta en el espacio del cuarto au, Padre Pau dejó un 3 en Seum Plus, hago algo que me parece el gesto más simple y más poderoso al mismo tiempo. No salgas del cuarto. No hagas nada que amplone el espacio vulnerable, que lleve la situación que 3 tiene a otros espacios de la casa donde no estás preparado para actuar. Can quédate donde estás y haz 3 cosas. La primera, pronuncia en voz audible en ese cuarto, en ese momento, la declaración territorial del bautizado. No un pensamiento, no una oración interior. Una voz que suena en ese espacio fónsico a las 3 de la mano plazana. Jesucristo es el seumpus or de esta casa y de esta hora. Dicho a San. Con esas palabras, con la voz que suena en el aire de ese cuarto, el demonio no tiene acceso al pensamiento humano, agua. Solo Dios lo tiene. Lo que ocurre en el interior de la mente de un ser humano es invisible para el adversario. Pero el espacio fánsico de ese cuarto no es invisible, es territorio. Y la declaración N que suena en ese territorio en el momento exacto en que están siendo visitado, llega al espacio de una manera que ninguna oración N interior puede llegar en ese momento especánfico. La segunda, si hay agua bendita a tu alcance, au, y Padre Pau
Recomendaba tenerla en el dormitorio exactamente por esta razón. 3. En Au. Traza una cruz en tu frente con ella. No como gesto devocional de madrugada, no como rutina, como la reactivación 3N del sello bautismal. Ese cuerpo no es territorio disponible. Fue marcado en el bautismo y ese sello sigue vigente, pero necesita ser recordado en el momento en que alguien intenta ignorarlo. El agua bendita en la frente es esa memoria fánsica. El cuerpo que recibe ese sello recuerda a quien pertenece. La tercera, 3 Ave Marías en voz baja, pero audibles. No rezadas hacia adentro, rezadas en el espacio del cuarto con la intención explícita de que nuestra seum pusora recorra cada habitación de ese hogar en ese momento exacto, que nuestra seum pulsora pase por cada habitación de esta casa en este momento. Esas 3 cosas juntas hacen lo que el miedo no puede hacer. No reaccionan al terror. Responden con autoridad al territorio que están siendo visitado. Declaran que Unki tiene la autoridad en ese espacio en esa hora. No requieren haber dormido bien. No requieren tener la mente clara. Requieren solo que el bautizado reconozca en el momento más difícil del ciclo de 24 horas lo que ya le fue dado desde el día en que el agua del bautismo lo marcas. Hay algo que quiero que se lleven de todo esto que es más importante que el protocolo. El hogar donde viven no es un espacio neutral, no lo es nunca. Tiene un estado espiritual que puede ser activado o descuidado. Puede tener el escudo activo o puede tener el escudo ausente. Y lo que recorre los hogares a las 3 de la mañana plus sana, lo sabe mejor que los que duermen adentro. La mayor parte de los hogares católicos de hoy no tienen consagración 3N activa. No porque los que viven adentro sean malos católicos o no amen a Dios, sino porque nadie les enseñó que el hogar como espacio colectivo necesita su propio escudo. Se les enseñó plus 3 la protección más o tren individual. Bendícete, reza antes de dormir, lleva el escapulario, usa el agua bendita. Todo eso es real y tiene su valor. Pero el hogar donde duermen tus hijos, donde vive tu familia, donde la guardia baja para todos al mismo tiempo a las 3 de la madrugada, ese espacio necesita su propio escudo. Un escudo que sea deliberado, regular, y que declare en el espacio fásico quien tiene la autoridad Ahaum. Padre Pao los abona y lo emplazaba a las familias con la urgencia del padre que avisa a sus hijos sobre un peligro real. No para producir miedo, para dar herramientas. La diferencia entre Santa Gema atacada en su dormitorio y nosotros atacados en el nuestro no es que ella era santa y nosotros no. Es que ella sabía lo que estaba ocurriendo y nosotros, la mayor parte del tiempo, no lo sabemos. No tenemos el nombre, no tenemos el vocabulario y sin el vocabulario no tenemos la respuesta. Padre Pao de Hunter 3, ese vocabulario documentado. Esta semana, antes del plan 3º domingo, hay 2 cosas concretas que puedes hacer. La primera es la consagración en 3 del hogar. Camina por cada habitación en 3 en voz audible. Declara que ese espacio pertenece a Cristo. Aspin cerjalo con agua bendita si la tienes. En la puerta principal, en el umbral, reza la oración 3N de San Miguel en voz que suena en ese espacio. Hazlo esta semana y repártelo la semana siguiente y la siguiente, no como ritualismo vacío, como el padre de familia, como la madre de familia que reconoce la realidad del combate y que pone el escudo antes de que la visita llegue y encuentre la puerta sin cerrar. La segunda es tener agua bendita en el dormitorio, no en la entrada de la casa, en el cuarto donde duermes. A tu alcance en la noche, para el protocolo reactivo que Padre Pao se emplazaba a usar exactamente en esa hora. Esas 2 cosas juntas hacen lo que una sola no puede hacer con la misma completitud.
La consagración semanal sella el hogar antes de que la vulnerabilidad llegue. El protocolo reactivo responde en el momento en que la visita ya es un ahun. Padre Pono vivió en más de 50 años sin perder una sola batalla nocturna, no porque fuera invulnerable a Ausun. Sus cartas demuestran exactamente lo contrario, sino porque sabía exactamente lo que enfrentaba y tenía el arsenal exacto para responderle. Ese arsenal no era exclusivo de los frailes capuchinos, era para las familias que llegaban hasta una cena, para los hogares ordinarios de personas ordinarias que tenían que dormir en sus casas todas las noches sin el beneficio de 2 décadas de vida espiritual intensa. Era para ti, y ahora sabes lo que hacen Sabuna. Si esto que escuchaste hoy llega a ti esta noche, me alegra que hayas llegado hasta acá. Hay hogares donde esas sean plusales llevan meses o amplusos acumulándose sin que nadie las nombre correctamente. Despertares a la misma hora, esa incomodidad que no tiene lugar concreto, pero que están en el espacio, esa dificultad para orar dentro de casa que no existe cuando uno está en la iglesia, y los que viven adentro lo atribuyen a todo menos a lo que es, porque no tienen el vocabulario para nombrarlo. Padre Pau tenía ese vocabulario. Lo usan 3 durante 50 años plus os, y lo dejan a 3 documentado, no solo en sus cartas al padre Agostino Agua, el testimonio del fraile que combatió de 3 en primera persona a oro, sino en la orientación 3 zen que daba a las familias que llegaban hasta Anacel con esas seum plazales que yo acabo de describirles. El hogar puede tener el escudo activo esta semana, con las herramientas que ya tienes y las que tienes a tu alcance esta semana. Aún en el Centinela del Rosario, seguimos hablando de lo que Padre Pau vivió 3 y en C1U3 sobre el combate espiritual real. No como curiosidad rica, no como devocí un 3N de ocasión o 3N. Como práctica concreta para familias que quieren que sus hogares estén bajo la protección en que uno se les recomendaba con las herramientas que uno se les dejan 3 documentadas. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que ha notado esas ales en su hogar sin saber con 3 nombrarlas, comparte esto con ellos, no para hacer crecer un canal, sino porque lo que Padre Pau deja U3 documentado puede cambiar el estado espiritual del hogar de alguien esta semana. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.